vamos a pasar a lo que será la última mesa de la mañana. Luego ya retomaremos a la tarde, a partir de las 4:30, más conferencias, presentación del libro y el prestigioso concurso internacional de AOVES. Pero, como les digo, vamos a pasar a hablar de los nutracéuticos, complementos vitamínicos y alimentación para deportistas y actividades de esfuerzo físico, que nos trae estará coordinada por Daniel Barrachina, del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, que ya lo tenemos por aquí, y que él mismo nos va a dar paso a esos contenidos y a esas personas, esos profesionales que se han querido unir a esta conversación sobre este tema tan interesante que hila con esa gran pata de contenidos que estamos disfrutando en este quinto AOVE Forum Internacional de Cocentaina alrededor de la importancia del aceite de oliva virgen extra en la salud. Como les digo en unos momentitos, vamos a tener en este escenario, en este teatro de Cocentaina, a estos ponentes que van a tratar la temática de los nutracéuticos, complementos vitamínicos específicos para la alimentación de deportistas o relacionados con las personas que quieran hacer esos esfuerzos físicos. Vamos a poder conocerlos de primera mano. Son distintos los profesionales que van a comparecer, todos ellos coordinados por Daniel Barrachina, del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, que les va a dar paso y les va a explicar quién es cada uno de estos profesionales. Como les digo, terminaremos la mañana con esta ponencia de los nutracéuticos y ya volveremos a la tarde con la presentación del libro 82 casos singulares de diferenciación como ventajas estratégicas en los aceites de oliva. Tendremos también el concurso internacional de AOVES donde conoceremos quiénes son los premiados de 2025 y terminaremos con esa experiencia sensorial a través de la gastronomía con el show cooking de Dani Painado. Vamos a dar paso. Bienvenido, Daniel Barrachina. Muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes. Tradición. Tradición es lo que me viene a la cabeza cuando pienso en el aceite de oliva virgen extra, en lo que significa, en lo que es la tradición mediterránea. Y tradición es lo que me viene a la cabeza cuando hablo también del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, que somos el colegio decano en el mundo, fundado en 1441 por la reina María de Aragón y Sicilia, la esposa de Alfonso el Magnánimo. Bueno, bienvenidos a todos a esta mesa en la que vamos a hablar sobre el papel de los nutracéuticos y los complementos vitamínicos y una alimentación adecuada en la vida del deportista y las personas que realizan un esfuerzo físico. En esta mesa hemos intentado crear una mesa con distintas versiones. Nos ha fallado un médico por un problema, una urgencia familiar, pero yo creo que tenemos una visión muy poliédrica de lo que es la visión del nutracéutico. Para ello, contamos hoy con Vicente Brull, que es farmacéutico y nutricionista. Hola, Vicente. Aparte farmacéutico, tiene el grado en nutrición y dietética, es vocal de alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Valencia y nos va a contar su perspectiva. Por otro lado, tenemos a Feliciano Prieto, ¿vale?, que es experto, que es catedrático de Química Analítica en la Universidad de Córdoba, director general de investigación en esta universidad y uno de los mayores expertos sobre el tema de los polifenoles. Y por último tenemos a Víctor Gadea, que es preparador físico, licenciado en Ciencias del Deporte, ha trabajado para empresas tan importantes como el Santander, Iberdrola, ayudándoles a preparar parte de su equipo con los 6 Majors, que son los 6 maratones más importantes del mundo, entrena deportistas de élite y a un club de maratón, también una persona muy poliédrica. Entonces, vamos a empezar, Vicente. ¿Una dieta equilibrada es mejor que un suplemento? ¿Cuánto se debe considerar tomar un suplemento y cuánto no? Bueno, antes de empezar y responder a tu pregunta, sí que me gustaría agradecer a la organización, a la cooperativa, por dar la oportunidad de poner en valor todo lo que la farmacia puede aportar en un consejo tanto sanitario como saludable.
Y no por ello hay cada vez más una inquietud por lo sano, y ahí nuestro papel pues se hace también imprescindible, además por nuestra cercanía y nuestra confianza con todos vosotros, ¿no? Ante la pregunta que me hacías, bueno, no hay nada como una dieta, siempre y cuando esté bien compensada con todos los grupos de alimentos y bien equilibrada. Cada vez la tendencia más, aunque antes estaba escuchando y algún compañero que ha participado también hablaba de que lo bueno es comer un poco de todo, yo cada vez pongo esta frase un poco más en barbecho. Porque aunque antiguamente sí que se aceptaba la pirámide de alimentación como un paradigma, es verdad que en esta pirámide hay algunos alimentos que no por ello son tan sanos y que están representados. Es verdad que el consumo se aconseja que sea en una mínima cantidad, pero cada vez la tendencia es al consumo cero. Por ello, los farmacéuticos, los nutricionistas, el mundo médico también aconseja, más que la pirámide de alimentación, dar a conocer como el plato Harvard, como este paradigma en el cual nos podemos reflejar para una dieta que sí que esté equilibrada y que tenga de todo, solo lo bueno. Deberíamos rebautizarlo como el plato mediterráneo. El plato ya están mediterráneo. Los ingleses apropiándose, Así los americanos apropiándose de la dieta mediterránea. Es un invento del 1900 del año pasado, pero que el plato Harvard sí que refleja esa bondad, ¿no? Sí, las porciones. Sí. En cuanto que la mitad prácticamente de lo que tenemos que consumir venga del mundo vegetal. Es muy importante que en las dos principales comidas y al menos en una de ellas que haya la presencia de vegetales y en crudo. También, igual que las frutas pueden estar cocinadas o al horno, pero que estén en crudo, porque es ahí donde se hacen presentes en gran parte las vitaminas y los antioxidantes, que es objeto de la charla. No degradamos. Y que con el calor fundamentalmente muchas veces se pierde, ¿no? Entonces, poner en valor esta dieta mediterránea, poner en valor el plato Harvard, poner en valor todos los alimentos que vengan del mundo vegetal, la mitad al menos es necesaria, que la cuarta parte sea representada una fracción proteica, cada vez más darle más presencia al origen vegetal en legumbres, y que también esté representada, como no puede ser de otra manera, pues esas proteínas en el pescado, sobre todo dar más presencia al pescado azul, por los omega 3 y muchos componentes que tiene muy esenciales para la dieta y para el correcto equilibrio de la salud de las personas, ¿no? Muy bien, Feliciano. Tú, como experto en polifenoles queles, ¿qué papel juegan estos del aceite de oliva como un aporte extra en la salud cardiovascular y en la recuperación muscular en deportistas? Bueno, pues buenas tardes. Ahí lo dejo. Buenas tardes ya. Bueno, pues por supuesto también en primer lugar agradezco a la organización, ¿no?, por haberme invitado a participar en esta mesa redonda. Y para responder a esa pregunta voy a decirlo de forma clara y directa y luego la desarrollaré. Evidentemente los fenoles son esenciales en ese efecto, ¿no?, en ese efecto beneficioso. Y a tal punto que yo incluso diría, y no lo digo yo solo, sino que grandes evidencias científicas lo comparten, que los compuestos fenólicos, los polifenoles, son hoy día los principales responsables de gran parte de las propiedades beneficiosas del aceite de oliva virgen extra. Voy a desarrollar el porqué esta respuesta tan tajante, ¿no? Hoy día ya conocemos, se han citado anteriormente uno de ellos, hay dos proyectos de investigación que se han desarrollado aquí en España, uno es el Predimed, se comentó ayer una ponencia sobre él, hay otro que tiene la sede en la ciudad de donde vengo, que es el Cordioprev, en Córdoba. Son los dos estudios de intervención nutricional más importantes posiblemente de Europa, ¿no?, concretamente, y ambos estudios concluyen que en los pacientes que consumen aceite de oliva virgen extra de forma habitual consiguen un 50% de reducción en el riesgo de un primero o un segundo evento cardiovascular. Que no es poco. Que no es poco. No creo que haya ningún fármaco con esas posibilidades, ¿no?
En relación a los fenoles, ¿por qué son responsables en este sentido? Son un aspecto diferenciador, ¿no? Las propiedades beneficiosas del aceite de oliva virgen extra se atribuyen a una composición muy equilibrada. Hemos visto el papel de la grasa, ¿no? Sin embargo, la grasa no es un aspecto diferenciador porque cualquier oliva de peor calidad o un girasol alto oleico podría permitir o podría aportar un perfil graso similar, ¿no? La clave diferenciadora está en la fracción minoritaria y esencialmente los polifenoles, ¿no? Los polifenoles son específicos del aceite de oliva, no hay ningún otro alimento que tenga este perfil fenólico concreto, esencialmente hay unos compuestos que se llaman secoiridoides y que solo se encuentran en este producto y además pues son responsables de la única declaración saludable de etiquetado en alimento que se puede poner que identifica al alimento en sí, aceite de oliva virgen extra. Habla esa declaración saludable, indica que un consumo habitual de aceite de oliva virgen extra con un contenido fenólico relativo, pues tiene un efecto beneficioso, que es el que se puede poner en etiquetado, la oxidación lipídica, previene la oxidación lipídica y hoy día ya sabemos que ese mecanismo es el mecanismo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, por eso decía que es esencial y principales responsables de esos efectos beneficiosos. Es el gran tesoro del aceite de oliva. Efectivamente. Víctor, tú como preparador personal, como preparador físico, ¿consideras que las necesidades nutricionales son las mismas en los distintos momentos de la práctica deportiva o hay diferencias según el deporte sea más aeróbico o anaeróbico? Muy buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo en este aspecto físico metido dentro del fórum. Pues obviamente, y además son muy visuales, porque nos imaginamos a un deportista llevado al extremo, un Bekele en aspectos aeróbicos, pues bueno, es el icono quizá del maratón. Y lo vemos, pues bueno, físicamente como es, ¿no? Una persona muy delgada, más bien bajita y con muy poca cosa. muy poca cosa, ¿no? Muy poco porcentaje de grasa. Y nos vamos a la antítesis de este deporte, que puede ser el velocista quizá estrella Usain Bolt, ¿no? De 100 metros, es lo más anaeróbico posible. Las grandes diferencias visuales, que puede ser una persona de 2 metros, poca porcentaje de grasa, pero a nivel visual poco o nulo. Pues mucha capacidad muscular, ¿no? Entonces, partimos de esta base a nivel visual y si lo llevamos a la práctica ya deportiva, obviamente extrema, ¿no? Las necesidades entre deportes y cada vez, digamos, más extremas dependiendo de tanto de la edad, tanto del momento y del deporte, no solo exclusivamente del deporte, porque conforme vayamos evolucionando o nos vayamos haciendo mayores, pues cada vez las necesidades también son diferentes. Desde luego, también me gustaría incidir mucho que ya no solo el deporte, sino el momento del deporte, ya no el preentreno, durante y el postentreno, sino también incluso dentro de una temporada del deportista. No es lo mismo hacer un entrenamiento en pretemporada que incluso en el punto famoso, ¿no? de forma que en un punto de forma, como incluso el famoso tapering que nosotros utilizamos mucho y nos acogemos, intentamos alargar, que es alargar el punto de forma más de 15 días o 3 semanas, que es un poco locura, con lo cual sí que hay muchísima diferencia. Vicente, nuestro cuerpo ¿absorbe mejor los nutrientes de los alimentos o aquellos de los suplementos? ¿Qué consideras que se absorbe mejor? Bueno, no te podría decir... claro, ya tendríamos que hablar en concreto de... Claro, porque depende también de los alimentos, de qué nutrientes o de qué minerales o de qué vitaminas en concreto. Yo lo que sí que tengo que poner en valor es una dieta que esté equilibrada, una dieta que esté bien compensada, con alimentos sanos, de temporada, de kilómetro cero si puede ser, y que por supuesto pues que tenga en cuenta todas estas paradigmas de la salud, ¿no? De lo que estábamos hablando y que tenemos en cuenta, con presencia también de todos estos... Y ser muy consciente de lo que se come. Por supuesto, y de lo que se compra, porque al final en la tendencia del consumo y en lo que compramos, al final es lo que terminamos comiendo.
es muy importante. En cuanto a Quitar tiempo de móvil y dedicarlo a hacer una compra más razonable es un buen consejo, creo. Así es. Lo que pasa es que es verdad que últimamente la tendencia pues es a llevar una vida muy, muy estresada, Sí. a comprar por internet, la compra ya te la llevan a casa, no parar a pensar qué es lo que estamos comprando, la cocina ya no es de fuego lento, ya es hecha de comida rápida. Debemos buscarla, al final hay que encontrar el Sí. tiempo necesario para... Porque al final es lo que comemos, somos lo que Por comemos. supuesto. Es que además también no es solo la comida, sino es cómo la cocinamos, cómo la tomamos, con qué tranquilidad nos la tomamos, si descansamos lo suficiente, si dormimos lo suficiente, Sí, es un todo. si tenemos buenos hábitos, el no fumar, no beber alcohol, practicar ejercicio físico ajustado a las necesidades de cada persona. Todos estos hábitos modulan de una manera muy directa nuestro estado fisiológico, modulan nuestro intestino en base a que modulan el tipo de flora intestinal que tenemos. Porque qué cabe duda que es en el intestino donde se absorben todos los nutrientes. Y la flora sí que participa de una manera muy directa en la absorción de muchos de ellos. Sí, nuestro gran aliado a la hora de... Claro. De hecho, incluso hay algunas vitaminas como la vitamina K, incluso que aunque pueda estar presente y lo está en algunos alimentos, pero también es sintetizada por parte de flora que tenemos en el intestino. Entonces, en la medida en que tenemos una buena dieta, pues esta flora pues también interviene en la absorción de determinados minerales. Sí. Claro. Feliciano, ¿cómo influyen los polifenoles del aceite de oliva virgen extra en el estrés oxidativo y en la inflamación después del ejercicio? Bien, bueno, pues la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria publicó hace unos años una opinión científica que es básicamente un boletín en el que reconocía múltiples propiedades beneficiosas de los compuestos fenólicos, ¿no? Para que nos hagamos una idea, esta autoridad es el órgano de referencia, ¿no?, a nivel alimentario en Europa, ¿no? Bueno, pues entre esos efectos beneficiosos estaba la protección del tracto respiratorio, protección del tracto gastrointestinal, potenciación de un efecto inmune, la mejora del tránsito intestinal también, un elenco de unas 10, 12 propiedades beneficiosas, ¿no? De todas ellas, la propiedad bandera, ¿no?, digamos la referencia, es esa propiedad que está precisamente la que está recogida en la Declaración Saludable, ¿no?, de la Unión Europea, ¿no? Es el efecto beneficioso que tienen los fenoles, un efecto protector frente a la oxidación lipídica. La oxidación lipídica, ya lo he citado anteriormente, es el principal mecanismo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, eso lo podemos resumir en que los compuestos fenólicos tienen una gran capacidad de, digamos, antioxidante o de bloqueo de radicales libres. Estos radicales libres son unas especies que se generan, pues, por ejemplo, en situaciones de alto estrés, ¿no?, estrés oxidativo, o también se van generando con el envejecimiento, se generan, pues, si tomamos un agente tóxico, etcétera, etcétera, ¿no? También se puede asimilar, por ejemplo, en una práctica de rendimiento deportivo elevado, ¿no? Sí. Entonces, los compuestos fenólicos esencialmente se encargan tanto de prevenir la formación de estas especies como a posteriori bloquearlos, con lo cual tiene un efecto de prevención y un efecto de protección a posteriori, ¿no? Pues en ese sentido también pues, son esenciales. Al final estamos hablando antes del estrés oxidativo que producen ciertos deportes y de alta intensidad que, claro, a la larga son muy duros en ese sentido. Entonces, Víctor, ¿cómo enfocaría o cómo es de importante la reposición de minerales y vitaminas después de la práctica deportiva? O sea, sobre todo al final, para frenar este estrés oxidativo. Pues bueno, ahí hay que tener muy en cuenta, sobre todo nos viene a la mente una palabra que es la hidratación, ¿no? Al final la hidratación es muchas veces muchos deportistas, bueno, y ya no hablando de deportistas, porque llevado a la calle hay que hablar un poco de salud, entonces cualquier persona debería de hacer actividad deportiva
como bien comentaba Vicente, al final hay que buscar un equilibrio, ¿no? Pero bueno, al final siempre resumen de la actividad deportiva es cuánto has sudado, ¿no? Cuánto al final te has esfoliado por dentro y has sacado fuera. Y al final hay que tener en cuenta que somos 60% de agua. Al final estamos sacando tanta agua de nuestro cuerpo que hay que reponer. Si imaginaos que un 2%, bueno, según ya estudios americanos, que son los que han llevado el deporte al extremo, pero ya el COI sí que es verdad que se está poniendo mucho las pilas y en las medallas me remito. Ya hablan de un 2% de la masa corporal, pues al final en un entrenamiento, una actividad física, solo con un 2% de pérdida de peso, estaríamos ya en índices de casi deshidratación para un buen rendimiento deportivo. Sí que es verdad que a nivel competición, sí, bueno, ya hablamos de... nos vemos que, por ejemplo, pilotos de moto que pueda entrenar, lo normal es un 5%. Un 5% después de una competición. Estamos hablando de una persona de 75 kilos que se baje con casi 4 kilos de peso. Y cómo intenta recuperar durante la competición. Claro, porque acá hay ciertos deportes que sí que es más fácil poder rehidratarte, pero hay otros en los que un piloto no se puede bajar de la moto. Efectivamente, sí. y echas una botellita de agua. Nosotros que quizás estamos acostumbrados al típico pastillita de sal o de electrolitos o el típico gel, ¿no? Corriendo. Tomo, explicárselo a un motorista a 350 a 320 kilómetros por hora es inconcebible, ¿no? Pero también es verdad que es muy importante ya no solo el post, que el post, si tenemos 4 kilos menos, que probablemente sea, te puedo decir, 90 y muchos % de agua, ¿vale? Porque poca grasa tienen. Claro, el sistema no funciona igual. O sea, no es tan fácil como beber 4 litros de agua. Se descompensan todas las sales. No se descompensa, lleva una desconfiguración llevada al extremo en un deportista. Bueno, y ya para que reflexionemos muchas veces, a mí me gusta mucho poner el ejemplo del famoso, porque se ha hecho realmente famoso, ahora Ilia Tupuria, ¿no? el boxeador, luchador, que días antes... De Alicante. Días antes, De Alicante. De Alicante, efectivamente, es verdad. Días antes, su cuerpo... lo que pasa es que dicen ya que es un poco prohibitivo, pero roza casi el 9% de deshidratación días antes de la competición. Ya está todo totalmente entrenado y esos días lo único que se tiene que dedicar es a rehidratarse lo máximo posible para poder combatir, ¿no? Para poder luchar. Con lo cual es muy importante mantener, más que reponer, mantener los niveles adecuados de hidratación. Sí. De hecho, Vicente coincidirá conmigo. Vicente también es titular de una farmacia en Valencia y los dos estamos en el mostrador, y uno de los problemas en común que tiene la gente un poco más mayor es lo difícil que resulta hidratarse de una forma más o menos adecuada y obligatoria. Es complicado a veces, aunque nos salgamos un poco del tema. Es así, porque las necesidades de hidratación con la edad pues son las mismas o incluso a veces puede que se aumente, porque el cuerpo envejece y también se deshidrata. Sin embargo, la sensación de sed, conforme se van cumpliendo los años, va menguando. Con lo cual se junta que el cuerpo fisiológicamente tiene esa necesidad de agua y por otra parte el cerebro te dice que no, que ni te apetece y que cómo vas a estar bebiendo continuamente agua si no tienes sed. Y además con el agravamiento de que cuando uno bebe tiene la necesidad imperiosa de después de orinar. Y a veces los hombres con la próstata y las mujeres también con la vejiga. Entonces es un tema además molesto. ¿Querías apuntar, además, Víctor? de hecho, complementando un poco lo ya citado, llevado al extremo deportivo, a mí me gusta mucho siempre poner pues, ejemplos extremos, pero después ya relativizarlos. Bajarlo al suelo. Ahora, por ejemplo, yo que estoy metido un poco en aspectos de motociclismo y técnicos de motociclismo, empezamos temporada en Tailandia. Estábamos aquí a 8 grados o 9 grados. La diferencia térmica estacional
puede ser súper desagradecida a niveles de hidratación, ¿no? Con lo cual, también, o sea, ya no solo aquí en verano, aunque la temperatura es más agradable que quizá en el centro más de Valencia, pero también rozamos los 30 y pico grados. Aquí en agosto estamos más cerca de los 40 que de los fíjate, 30. Fíjate, pero sí que es verdad que una persona de a pie, en un año, la capacidad que tiene de deshidratarse haciendo la misma actividad. Sí, no, al final. Y hacer hincapié que en esta deshidratación no solo se pierde agua, Claro, se pierden muchísimos minerales, que luego no solo... ¿Qué es el problema realmente? Con una buena dieta pues se tienen que Sí, recuperar. las hipopotasemias, hiponatremias... O solo supervisados con un profesional sanitario o un experto en deporte, claro, ese complemento nutricional tiene que ir en sintonía y previo tal vez con algunos análisis para cerciorarse de cuál es el mineral que hace falta. Hablo de magnesio, manganeso, molibdeno, potasio, sodio, para evitar las hiponatremias, Sí, en fin, que vaya más. Feliciano, ¿puede el consumo regular de aceite de oliva virgen extra mejorar el rendimiento y físico y la longevidad del deportista? Pues yo estoy convencido de que sí, ¿no? Los efectos están ahí detrás, ¿no? A ver, lo que sí lo que sí indica la declaración saludable es que los efectos beneficiosos se obtienen con un consumo habitual. Y consumo habitual lo fijan en 20 gramos diarios, lo cual no supone una carga grasa, también teniendo en cuenta la práctica de la que estamos hablando, ¿no? Hay algunos estudios que, por ejemplo, en el Cordioprev y el Predimed, recomiendan que para un uso habitual se pueden consumir hasta 60 gramos diarios de aceite. Hasta 60. Hasta 60 sin ningún efecto perjudicial, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que al final es una fuente de grasa. O sea, Claro. lo que sí es particular es que ese consumo sí tiene que ser habitual y sostenido en el tiempo. Efectivamente. Y que el efecto, o sea, el aceite que se seleccione sea un virgen extra y que tengamos constancia de que tiene ese contenido fenólico. Porque para hacer uso, el aporte de compuestos fenólicos tiene que ser de 5 miligramos diarios. Bueno, ahora lo tenemos fácil porque en la etiqueta realmente ese aceite a partir de cierta cantidad sí que está etiquetado con la parte fenólica. Hay algunos productores que lo están solicitando, el hecho de que se pedir una analítica de compuestos fenólicos para poder utilizarlo como un argumento de venta de valor saludable, ¿no? Pero fijémonos que precisamente ese reconocimiento se hace más a exterior, en exportación, que aquí a interior, ¿no? Pero yo creo que también deberíamos hacer una parte didáctica desde foros como este o desde todos los puntos para que el consumidor entienda qué significa ese aporte fenólico. Y de la importancia que tiene. Claro. Para como consumidores demandar esa información. Claro, al final cuando tienes 2 botellas de aceite sepas discernir cuál es la que te aporta más allá de la parte organoléptica, que al final a gustos colores, pero en fin, que sepas tú elegir. Por supuesto, yo eso lo considero esencial. Yo, de mi punto de vista, los últimos 10-15 años ha habido una evolución tremenda en cuanto a calidad. Y yo creo que ahora, en los años que vienen, creo que la apuesta por el valor saludable y diferenciar al aceite de oliva virgen extra como una fuente saludable en nuestra dieta, pues va a ser esencial. Y fijémonos en un dato, o sea, estamos hablando de compuestos fenólicos que están presentes en aceite de oliva. Hay un fármaco de Supradin, de Bayer, que tiene, hay una versión concreta que tiene una acetunita pintada en su cajita, que aporta a un comprimido la misma cantidad que se necesita diariamente para tener ese efecto saludable. ¿Qué ponemos en las tostadas? Efectivamente. Entonces, para que fijémonos la importancia que tiene esta familia de compuestos en este alimento concreto, que la industria farmacéutica se ha fijado y con un comprimido diario, pues podrías tener a lo mejor un efecto similar, ¿no? A ver, Vicente, ¿son los suplementos y vitaminas seguros y eficaces? ¿Hay evidencia científica? ¿Está contraindicado? Las vitaminas son imprescindibles. Los suplementos son buenos, vienen a cubrir parte de las necesidades que en algún momento las personas pueden necesitar, o bien por la práctica deportiva o bien por la patología que puedan demandar. Eso es una realidad. Que si son seguros depende de cuál.
Yo te puedo hablar, por ejemplo, en la punto de farmacia, claro, es un establecimiento sanitario. Pasa muchísimos y rigurosísimos controles de calidad. Hay muchísimos complementos que bajo la etiqueta de complementos son medicamentos. Ya están comercializados como tal. No sé, por ejemplo, complementos nutricionales y vitaminas hay muchísimas, pero hierro, el calcio, los potasios. claro, el condroitín, glucosamina, hay muchísimos, todos estos minerales. Sí. Todos estos, por supuesto, que tienen evidencia científica y evidencia de que ante una necesidad que esté contrastada en analítica y bajo la prescripción de un compañero sanitario, de un facultativo, pues está más que justificada su necesidad y su dispensación. Seguros sí que son, pero claro, tengo que decir que bajo el paraguas de estos complementos nutricionales, y la legislación no siempre es tan exhaustiva como en la farmacia, hay otros establecimientos que, sin desmerecer ninguno, pero no son tan rigurosos a la hora de exigir. Hacemos apología de lo nuestro. Sí, porque hay una serie de garantías y que van implícitas en... Por supuesto. Hay en muchísimos sitios donde se venden productos que, bajo la bondad de que son buenos para la salud, pues con toda la buena voluntad, pero hay otros profesionales en gimnasios, herboristerías, en máquinas, vending... Sí. Que se venden y luego hay que ir a la etiqueta para cerciorarse de que realmente lleve lo que lleve y que sea biodisponible, además, porque no es que este producto además esté en una forma que luego metabólicamente dentro del cuerpo se pueda transformar para que sea absorbido, no directamente la cantidad que lleva. Por ejemplo, en el hierro, sulfato ferroso... No todo se absorbe. A lo mejor con el hierro es un caso más claro, pero hay otros en los que no está tan claro. Con los citratos de magnesio ahora que se han puesto tan de moda, por ejemplo. Por ejemplo, también con... ahora no me viene a la cabeza ya me saldrá. Con lo que se vende mucho para las rodillas, los glucógenos. Ah, sí, los colágenos. Con los colágenos, depende del tipo de colágeno, hay evidencias científicas y algunos que no. Hay algunos colágenos que también van asociados con minerales, con antiinflamatorios, con sustancias naturales, con cúrcuma también. Sí, correcto. ¿Hay evidencia científica? Pues sí, pero depende de qué producto y en qué cómo lo concentración trabaja, en qué concentración y bajo la asociación de algunos... Sí, pero un poquito aquí veníamos a lo que decía Feliciano, al final se trata un poco de indicar los miligramos que lleva, que es la importancia de la calidad del producto que estamos tomando. Por eso siempre hay que tener mucha cautela y estar supervisado por alguien que entienda, alguien que entienda de salud, porque no hablamos de un objeto de consumo, sino ya pueda ser de un medicamento o de un complemento nutricional que, aunque la ley ampare a que se comercialice en otros comercios, pero si tienen una incidencia directa en la salud, nadie como un profesional sanitario va a podernos dar ese consejo. Víctor, ahí es un poco lo que estás diciendo tú, o sea, tú llevas como preparador físico, que eres de deportistas de élite, la importancia que tiene también su nutricionista, que es el que controla exactamente qué tomar, cómo, cuándo... Y nutricionista deportivo, que esto es todo un mundo aparte de la nutrición, porque hay una especialización en el mundo del deporte con el campo de la nutrición que es pasmoso. Además es que la nutrición, conforme más deportivo es, más importante es, ¿no? Pero sí que llevado a las personas de a pie, cuántas personas, ya no te digo mayores, pero de avanzada edad, te dicen por la calle, me entra una rampa, ¿no? Un calambre, y van al supermercado y hay pastillas de sal, claro, habría que ver... Hipertensos. Claro, todos ellos. ¿Qué problemática hay por debajo, obviamente? Claro. Pero por encima hay quizá más, ¿no? Problemática de exceso de hidratación. ¿Y qué consejo darías tú sobre el uso de nutracéuticos en la alimentación en personas que tienen una vida más activa o en deportistas? ¿Qué consejo nos podrías dar, Víctor, ya como conclusión? A ver, realmente
siempre que lo extrapolemos a aspectos deportivos, son fundamentales. ¿Por qué? Porque al final sacamos y siempre ponemos el ejemplo de un ciclista en un Tour de Francia, a mitad de la etapa le quedan 3 horas y necesita hidrato, ¿no? No puede tomar el plato de pasta, ¿no?, que siempre nos estamos imaginando. Entonces necesitamos de unos alimentos de mucha calidad para tener unos buenos almacenes de glucógeno y sobre todo de ayudas ergogénicas que nos puedan hacer ese aporte instantáneo y sin necesidad o por lo menos ahorrándonos la máxima digestión posible, ¿no? Con lo cual es imprescindible. Y además es que es muy fácil llevarlo, y más ya no solo por estar en la Comunidad Valenciana, en todos los aspectos de dieta mediterránea es que implícitamente los ponemos a diario. Entonces es imprescindible para llevar un equilibrio y bueno, al final no te Y desgasta. un rendimiento, Sí, o sea, es tanto en que- el trabajo como en cualquier Correcto. carrera con cierta exigencia Correcto. física. A mí siempre me gusta ver, cualquier persona que acuda a un técnico deportivo, de verlo como un deportista de élite. ¿Por qué? Porque al final, si lo ves como un deportista de élite, extremas todas las mediciones o extremas todas las... Porque, mira, un dato muy curioso es que las típicas dietas, porque hablamos de los pues bueno, ayudas ergogénicas que puedes conseguir en un vending, ¿vale? En un vending de 24 horas de la calle o en un supermercado, pero muchas veces no es comparable una persona, o sea, una mujer en edad menstrual, en periodo menstrual, a una persona de 30 años, un hombre de 30 años. O sea, las necesidades son totalmente fisiológicas son muy distintas. diferentes y en ese punto clave que estamos hablando de días de diferencia. Sí. Me podría poner Hay que asesorarse miles de bien, ejemplos, ¿no? sí. Miles de ejemplos, ¿no? Muy bien, Feliciano. ¿Qué aspectos del consumo de polifenoles del aceite de oliva virgen extra consideras clave, ¿vale?, para mejorar el rendimiento y la salud en el contexto deportivo? Bien, bueno, pues vamos a ver, la base son sus propiedades beneficiosas, ¿no? Y en este contexto también hay que recalcar que esas propiedades beneficiosas no se restringen única y exclusivamente al consumo habitual, que es el consumo en bruto, la tostada o la ensalada, ¿no? A lo que estamos habituados esencialmente, ¿no? Estas propiedades beneficiosas también se transmiten y repercuten en la práctica culinaria, ¿no? Es decir, por ejemplo, una maceración de alimentos también implica una transferencia de los fenoles del aceite al producto que se ha macerado en aceite. Con lo cual, si nosotros consumimos ese alimento macerado, pues también vamos a tener ese efecto beneficioso de los compuestos fenólicos. O un confitado a baja temperatura también implica una transferencia. Pero es que incluso en una práctica térmica agresiva, como puede ser una fritura, que también se puede realizar de una forma saludable, efectivamente la temperatura implica que ese enriquecimiento sea menor, ¿no? Porque siempre hay una degradación frente a esa oxidación que se está generando en el procesado, pero también protege la oxidación de las componentes, tanto mayoritarias como minoritarias, de ese alimento. Es decir, que estamos consumiendo ese alimento en mejores condiciones al procesarlo en aceite de oliva virgen extra. Con lo cual, desde el punto de vista nutricional y dietético, lo que es la intervención el preparado alimentario, tanto en crudo como... Conocer bien el producto que tenemos y cómo manejarlo. Efectivamente, así Correcto. lo podríamos Y hacer. por último, Vicente, Perdón, y la necesidad de que el aceite con la absorción de algunas vitaminas es necesario, por ejemplo. es un Hay vehículo, algunas- es un vehículo primordial. Claro, hay vitaminas que son hidrosolubles, esas se absorben en el Sí, intestino sí. delgado de manera inmediata, pero hay otras que son liposolubles y están en la fracción grasa. Y a veces un chorrito de oliva con claro, favorece esta absorción de algunas vitaminas que tan esenciales son. Y que no serían nada si no tuviésemos un vehículo que nos lo llevase a nuestro cuerpo. Claro, nos tomamos algún complemento o alguna vitamina, por ejemplo, la vitamina A, la D o la E. O la E. Ahora que hay tanto déficit de vitamina D y que tanta gente Tanto toma. boom se está dando ahora. Claro, pero para la absorción de esas vitaminas liposolubles hace falta esa bilis para que se Liquidizada. pueda absorber. Y esa bilis se suelta si hay comida y hay comida
grasa, si no, no. Y además es que la grasa dentro de las vías energéticas es la que menos cantidad, pero mucha más calidad nos aporta. O sea, la energía más pura que existe. Todos los deportistas, pongo el ejemplo de un Ironman, siempre buscan llegar a la vía energética de la grasa para poder empezar a utilizarla cuanto antes, primero por reducir... y dejarte el glucógeno por si acaso, ¿no? El per si acaso. Pero sobre todo porque es la que más calidad. Ya por último, Vicente, para cerrar, ¿qué mensaje clave daría sobre el uso de los nutracéuticos en la alimentación de personas activas? Bueno, como consejo clave es que se fijen en el etiquetado y que, desde luego, ante cualquier duda, que vayan a un profesional sanitario y que el más cercano es en la farmacia, donde podemos asesorar. Consulte con su farmacéutico. Por supuesto. No va en vano el mensaje de consulte a su farmacéutico por cercanía y confianza. Al final, cualquier y porque profesional es el sanitario es el indicado para... Cualquiera sí, pero tal vez el farmacéutico sí que es el profesional que es el más cercano. Y si la explicación no le compete o le trasciende, seguro que va a saber derivar a cualquier compañero o algún médico o algún especialista en deporte o algún nutricionista también o a un nutricionista deportivo, que también los hay muchos. Pero mi consejo ante todo es que antes de tomar cualquier sustancia, por supuesto, que se informe, pregunte al profesional adecuado. Bueno, pues yo creo que esto es todo. Perdona por cortarte. Yo creo que esto es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o a las dos. Yo creo que lo hemos dejado todo clarísimo porque es la hora de... Nada, quería agradecer a la cooperativa Cocentaina. Muchísimas gracias por contar con el Colegio de Farmacéuticos de Valencia para organizar este evento. Muchas gracias. Nada. Bueno, yo creo que agradecidos también nosotros como público de poder disfrutar de estos contenidos, de estos profesionales. Gracias, porque es un esfuerzo, es el tiempo es muy valioso y haber compartido vuestros conocimientos pues es un honor y de verdad que ojalá que podamos compartir muchos más en las futuras ediciones del Fórum AOVE, Fórum Internacional de Cocentaina. Ahora que sí, nos vamos a descansar, nos vamos a comer tranquilamente. Volvemos a las 4:30 con la presentación de un libro muy interesante dentro del sector oleícola que no se deben de perder. Además hay alguna sorpresa para todos los asistentes a esta presentación y después disfrutaremos de la entrega de premios internacionales de AOVES que se celebrará también aquí. Veremos algún reconocimiento más a la labor divulgativa del aceite de oliva virgen extra. Y por último, terminaremos esta tercera y última jornada de este fórum de la AOVE con un show cooking en directo, aparte de una parte experiencial con los aceites ganadores, de la mano de Olenda, de la mano del chef Dani Peinado, y habrá alguna sorpresita más como clausura. Así que no se retiren y disfruten de Cocentaina, que es un lugar espectacular, y de la montaña y la gastronomía de la montaña de Alicante. Muchas gracias.